Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves 3 de marzo del 2022 y antes de comenzar, quisiera pedir una plegaria por la gente de Ucrania porque la destrucción definitivamente no tiene sentido. Y desde anoche yo me he estado comunicando con la gente que nos entrega research, ¿no? Y me parece un peligro inminente. Lo que puede venir luego de que quienes estén analizando la situación rusa internamente se den cuenta de la magnitud. Es como algo termonuclear lo que estamos haciendo en el mundo occidental para poner de rodillas a la economía rusa. Y ese contagio con respecto a lo que se llaman los activos subyacentes de los países que tenían comercio con Rusia es sumamente peligroso. Por eso es que algunos bancos han estado corrigiendo. Cuando hablo corrigiendo digo cayendo, porque ellos se están preparando para lo que en inglés se llama default, que es que no haya pago, hay una cesación de pago, producto de lo que estamos viviendo, que todavía no ha sido totalmente descifrado. Eso es bastante interesante de entender, porque podríamos encontrarnos con una situación que nadie está estimando. Claro, ya Putin ha asomado sus colmillos nucleares, pero esto todavía es una hipótesis, algo muy remoto, pero es que la situación es complicadísima. Creo que ustedes la han estado leyendo a través de todos los medios de comunicación. El mercado obviamente lo descuenta, el mercado no es un artefacto que lee titulares en los medios de comunicación. Digo esto para quienes se nos están uniendo. El artefacto está descontando minuto a minuto. De hecho, una de las cosas más importantes es cuando ustedes se sientan que hay algunas noticias que son encontradas, el mercado es quien les dicta la realidad porque tiene acceso directo, las máquinas, las computadoras, los individuos, y nos pueden estar indicando por dónde vamos. También es interesante observar algunos llamando a un proceso de embargo petrolero que se está discutiendo, bueno, desde hace mucho tiempo, porque son partes de las sanciones, pero algo con muchísima más fortaleza hoy en día, lo que pudiese causar lo que hablamos ayer de una estanflación, que es un decrecimiento con inflación, porque los precios de los commodities o las materias primas suben y nosotros tenemos lamentablemente una contracción momentánea. Máxime cuando hoy en el portal de CNBC.com, CNBC, que es el portal que básicamente viene atado al canal de televisión tan importante como CNBC, un señor de nombre Bill Gross, muy famoso porque fue manejador de fondos de una institución que se llama PIMCO y que eran uno de los grandes manejadores de fondos en cuanto a instrumentos de renta fija, dice que prácticamente estamos en las puertas de una estanflación, por lo menos acá en los Estados Unidos. La narrativa en el corto plazo, vamos a ser un poco pragmáticos aquí para no enredarnos con la leguleyería de lo que yo pongo aquí, sigue siendo positiva. Eso priva por la liquidez que sigue reinante y que puede presionar de una u otra forma a los manejadores de fondos a que pongan el dinero a funcionar porque, como ustedes saben, los papeles están, cuando hablo de los papeles digo de la parte de lo que serían los instrumentos de renta fija de corto plazo, que son por lo general los bonos del tesoro a 2 años, ellos están bastante flat, es decir, no hay ninguna posibilidad ahora de tener algún tipo de ganancias allí, a menos que indudablemente sigan existiendo los riesgos que ponen mucha más presión a que el dinero se venga hacia los Estados Unidos. Eso es algo que se los explicaré con más detalle cuando arranquemos el programa de televisión, porque son estructuras bastante importantes de comprender. También nosotros tenemos que entender lo que pudiese estar pasando a nivel del Bitcoin. Acuérdense que no es un activo con todo respeto de todos mis compañeros, no es un activo de los preferidos míos, es algo bastante nuevo en la economía, aunque viene obviamente estando en los tapetes desde el año 2009, pero pareciera que está estancado en los 43.000 porque nosotros vemos algún tipo de medidas que pueden poner algunos gobiernos momentáneamente para evitar precisamente que, como se diría en el argot, pasen por encima de las sanciones quienes están en la mira de las sanciones a través del mercado de las criptomonedas. Hay una cosa que se llama la elasticidad de la demanda, que tú lo estudias en macroeconomía, y que a mayor precio cae la demanda, para ponérselo bien fácil a todos los que están allí, y obviamente a menor precio hay una mayor demanda. Eso sucede en el petróleo. Entonces el mercado probablemente no ha llegado a ciertos niveles de mucha importancia. Por cierto, estaba alrededor de los
creo que era 115 el barril en el mercado de futuros, pero llegó a estar hasta 120. Entonces, esto es algo que hay que prestar mucha atención porque estos precios no se van a quedar aquí. Ya les voy a explicar algunos escenarios importantes con respecto al petróleo, pero también es interesante destacar que todo apunta a que nosotros tengamos algún récord. Recuérdense que en el año 2007, 2008, no lo tengo todavía en las pantallas, el petróleo llegó a tocar en aquel momento $150 por barril. Entonces, en términos ajustados por inflación, y eso significa que esos $150 del 2007 son mucho más dólares en el 2022 por el proceso inflacionario. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta también cuáles son esos máximos del petróleo a nivel mundial. Sin embargo, indudablemente las condiciones económicas de aquel entonces eran diferentes. Ahora bien, desde el punto de vista geopolítico, hay algunos rumores de que se sientan en la mesa de negociación Ucrania y Rusia el día de hoy, y yo diría, dentro de mi análisis de lo que venimos leyendo, que los rusos lo que van a pedir es que los ucranianos se rindan. Y obviamente los ucranianos, si ustedes lo ven por televisión, es increíble como ellos están viendo una destrucción y diciendo aquí los estamos esperando nosotros con un cuchillo porque nadie nos saca. Aquello es increíble, es insólito, es una lección de ser bien determinados, pero la realidad pragmática indica que el ejército ruso está destruyendo, y yo creo que en esa mesa de negociación está en un momento estelar porque, fíjense ustedes, aquí hay un riesgo enorme del cual me entero anoche, que es que 16 países están mandando armas a Rusia, pero el riesgo que se filtra en los... Y todo esto, recuérdense, todo esto afecta al mercado, por eso nosotros estamos en este podcast Global Macro, porque es que todas estas noticias afectan las condiciones en las cuales todos los analistas arman el portafolio de inversión. Esto no es un proceso, con todo respeto de mis amigos técnicos, de flechas o de volúmenes. Aquí hay un componente de cómo haces lo que en inglés se llama el asset allocation, que es la asignación de recursos. Los que están manejando dinero no están pegados todo el día a la pantalla. Hay una necesidad de poder entender hacia dónde va la tendencia de mediano plazo. Entonces, fíjense ustedes, 16 países mandándole armas a Ucrania, despierta las alarmas en los rusos, y hay rumores de que los rusos puedan atacar lo que en inglés se llama esos convoy o esos, digamos, grupos de comando que mandan armas hacia Ucrania en otro territorio. Vamos a ponerle el ejemplo. Imagínense que ustedes ven pasando armas por Polonia y que hay un ataque contra ese convoy en Polonia. La pregunta que se hacen algunos analistas es, ¿eso desataría que es un ataque a un país que es miembro de la Organización del Atlántico, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, y por eso abre una respuesta? Entonces, obviamente, eso es lo que los mercados están sopesando, porque también hay otros rumores de que se sale de las manos muchísimas cosas, porque en el ejército ruso están operando operadores privados, mercenarios privados, que no responden totalmente a la dinámica del gobierno ruso. También hay una cantidad de miedos en lo que se llaman los ataques cibernéticos. ¿Por qué? Porque resulta que muchos pensamos que los ataques cibernéticos son planificados por los gobiernos, pero así como los mercados son gente, los gobiernos son gente, individuos con cierta magnitud de conocimiento desde el punto de vista informático. Entonces, tú no puedes prever que alguien que tenga ciertos conocimientos lance ataques, pero cuando mucha gente lanza ataques es el problema con el cual se están viendo los rusos. Por eso la magnitud de esa destrucción que se autoinfligen los rusos, producto de cómo el mundo occidental está apuntándole a una serie de sanciones cronometradas desde el punto de vista de gobierno y con la sociedad civil, son increíbles y nunca las hemos probablemente observado. Acuérdense que el petróleo, independientemente de lo que suceda en esas conversaciones, siguen una tendencia alcista de mediano plazo. Y yo comentaba, esto lo quisiera traer a colación, en un programa que hice al final del año 2021, de que Venezuela se iba a beneficiar de los precios del petróleo. Venezuela, como ustedes saben, es mi país de origen, pero nunca pensé que fuese indudablemente por este problema que están aquí. Acuérdense que, por ejemplo, Rusia, que también es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando armamos el portafolio, es el tercer productor de petróleo del mundo detrás de Arabia Saudita y uno de los principales productores de lo que sería el gas natural, lo que da pie
a otra cosa que también les comentaba ayer, que ya está en la prensa hoy, que es que las negociaciones con Irán lleguen a buen término en cuanto a un pacto nuclear. Recuérdense que ellos habían tenido unas sanciones porque hubo un pacto nuclear en el año 2015 que luego la administración del presidente Trump lo echó para atrás, de que entonces en ese proceso ellos puedan volver a la mesa de negociación, llegar a un acuerdo inminente de corto plazo y poder lanzar una cuota de barriles de petróleo al mercado, lo que inclusive da pie a que se le levanten las sanciones a un país como Libia para que pudiera darse de una u otra manera entregar una cuota de barriles de petróleo al mercado. Y creo que no sería descabellado pensar, vamos a sentarnos con Maduro, llegamos a un acuerdo real y sacamos a Venezuela de las sanciones. Escuchen bien esta locura. ¿Por qué? Porque ahora le vamos a meter las sanciones a los rusos. Entonces, esta es una cuestión que se está discutiendo en la mesa de negociación, porque desde el punto de vista geopolítico, el mundo sabe que tiene que pasar probablemente por un embargo ruso, pero ¿cuáles son las fuentes alternativas? Recuérdense que la industria petrolera en el caso venezolano pudiese estar paralizada, pero el hecho de que tú legalices de una manera, digamos, muy importante internacionalmente, la posibilidad de que Venezuela ponga barriles de petróleo en el mercado internacional, inclusive ayuda a eso que yo venía pronosticando de que el año 2022 iba a ser muy bueno para Venezuela. En el caso de los indicadores económicos, que probablemente no son tan trascendentales, pero salen el día de hoy, dependiendo de la hora en la cual me están escuchando, se los voy a decir en inglés, el US Non-Farm Productivity, no el Non-Farm Payroll, el Non-Farm Productivity obviamente sale a las 8:30 de la mañana. Estamos arrancando el mes y quiero recordarles que los primeros viernes de cada mes, como sucederá mañana, será el número importante del Non-Farm Payroll, que es el número más importante económico que sale todos los meses, porque mide el desempleo o el empleo del mes inmediato anterior. Eso sale mañana a las 8:30 de la mañana. Hay que estar pendientes de cómo reacciona el mercado hoy en el cierre del día de hoy. A las 8:30 de la mañana también sale lo que se llama el Weekly Jobless Claim, que son básicamente las posibilidades que nosotros tenemos de medir cuántas personas pidieron seguro por desempleo, y también sale lo que sería el ISM, que en la parte de servicios mide ciertas cosas interesantes a las 10 de la mañana, así como el Factory and Durable Goods también sale el de enero, sale a las 10 de la mañana. La importancia de estos números, rápido, es porque estos números forman parte de la data que yo le meto a los sistemas para saber realmente cómo voy desde el punto de vista macroeconómico, que es cómo yo manejo un portafolio. Yo manejo un portafolio utilizando tendencias de mediano, largo, inclusive en algunos casos de corto plazo, basado en cómo se me comporta la economía, que eso después tiene una u otra forma unos aspectos fundamentales en cuanto a la demanda agregada. No, y vuelvo a repetirlo, basado en velas o basado en... son momentos de compra lo que nosotros vemos en esos gráficos, pero no tendencias a mediano o largo plazo, aunque quizás muchos difieren de mí en todo esto. Eso es una conversación que tuviésemos tras bastidores. También, para pasar ya a lo que serían los índices antes de la arrancada del mercado americano están lo que se llama flat, que es básicamente sin ningún tipo de movimiento. En el caso de Europa, cayendo 50 o 60 puntos básicos. Ya ustedes saben lo que son puntos básicos. Las acciones vinculadas a las materias primas están cotizándose muy bien, donde vemos inclusive algunas en la parte de minería subiendo casi 3%. Minería es oro. Y como ustedes comprenderán, también uno de los procesos que se está gestando es hasta dónde llegaría el oro, que es el cuento de viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, porque el oro nunca sube. El oro debería estar supuestamente 5, 7, 8 mil dólares por onza. El oro no está en esos niveles porque no ha habido una tracción en esa demanda, pero cualquier cosa puede pasar en un momento de desestabilización mundial. También los bancos de Europa recuperando un poco, máxime cuando hay una compañía que se llama Société Générale, que es un banco francés, que básicamente aclaró cuál era la exposición que tenía el mercado ruso, y eso trató de ayudarlo, porque los bancos tienen muchísimo miedo, no solo de la exposición propia, sino del contagio de bancos cercanos. En el caso de Asia, como ustedes saben, si Estados Unidos sube ayer, por lo general Asia hace lo mismo. Nosotros observamos que en el caso del Nikkei subió 0.7% y en el caso del Hansen 0.5%. Sin embargo, está un poco mezclado, aunque nos dimos cuenta que en el caso de Corea del Sur, que es un mercado importante, subió prácticamente 1.61%. Ahora bien, nos llama la atención el caso del dólar. Hay un índice que mide el dólar contra las demás monedas, que es el D de Dinamarca YX, que sigue subiendo. Es porque el dinero se sigue viniendo a dólares, porque hay un temor, marca un nuevo alto, que también medimos desde el punto de vista de lo que serían los indicadores económicos de las últimas 52 semanas. Lo repito, el dólar
marca un alto máximo de las últimas 52 semanas. Por lo general esto es un indicador en el término del argot financiero bullish, y nosotros creemos que vienen algunos problemas. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, el mercado tiene una tendencia de corto plazo, una semana y media, 2 semanas alcista. Veremos si podemos llegar a la barrera de los 4.600 y hacer mención que Crisafulli de JP Morgan cree que ese es el techo, mientras que nuestro querido amigo Tom Lee de la compañía Fundstrat cree que nosotros pasamos ese techo y que llegamos en abril, que es lo que sería la primavera, a un rally interesante donde estamos saliendo de todo este proceso. Sencillamente que la situación con la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés, el comportamiento macroeconómico y el geopolítico con la crisis ruso-ucraniana nos pone en una situación como siempre nos pone en el mercado. No sabes hacia dónde va correctamente, por eso necesitas entender, tratar de buscar ayuda profesional o tratar de ver qué puedes hacer con el dinero desde el punto de vista de lo que tú particularmente pudieses lograr haciéndolo tú mismo. En el caso del rublo, interesante, se recuerdan que cayó, se revalorizó, eso estaba en 75 rublos por dólar, para ponérselo en el argot de cómo sería bolívar dólar. Eso llegó a 112 rublos por dólar, cayendo luego a 106 rublos por dólar. Pero resulta que hoy está a 116 rublos por dólar. La destrucción es enorme y lo que sucede en Rusia hace que ni siquiera los rusos comprendan lo que hace el gobierno del presidente Putin. La semana entrante nosotros vamos a venir con información específica de niveles y pronósticos de ciertos activos, de ciertos asset classes, porque me empiezan a pasar información de hacia dónde se podrían mover con respecto al segundo, el tercer y al cuarto trimestre del 2022. Así que muchísimas gracias por compartir y estamos en contacto en las próximas horas. Hasta luego. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.